Dios, gracias por este momento, Señor, que tú nos das para buscarte una vez más, Señor. Y gracias, Señor, porque tú haces las cosas buenas a tu tiempo, Señor. Padre, tú sabes el tiempo que hay en el instituto, sabes, Señor, los límites de tiempo, y te pedimos que tú nos guíes para poder avanzar, Señor, y para poder terminar, Señor, este libro bien. Te pedimos tu ayuda para poder estudiar todos los libros, todos los capítulos de este libro bien, Señor, a pesar de que hay un límite de tiempo, Padre, y nada más queremos ponernos en tus manos, Padre, pedirte que por favor nos limpies ahora, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos llenes de tu Espíritu Santo y, Señor, y nos ponemos en tus manos una vez más, Señor. Enséñanos ahora, Padre, te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, entonces, nos quedamos en lo que había sido el capítulo 10 la semana pasada. Supuestamente ese capítulo 11 también era el último capítulo que íbamos a estudiar un poco, digamos, al detalle. Por falta de tiempo, porque no acabamos, hoy día vamos a tener que verlo un poco rápido y ya pasar a lo que es el capítulo 12 con la historia de Abraham en adelante, ¿no? Pero vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 11, que tiene que ver con la historia de la confusión de lenguas en Babel. Por si acaso, para hacerlo más rápido, yo les voy a poder dar algún tipo de comentario. No hay, aquí está el texto del capítulo 11 nada más. No he puesto PowerPoint ni nada de eso para poder avanzarlo más rápido, y seguimos con los PowerPoint, aunque menos ya, pero el capítulo 12 también. Así que vamos a hacerlo un poco más rápido que de costumbre. Pero bueno, tiene que ver con lo que sucedió el capítulo 11 en Babel. Si recordamos la semana pasada, un personaje que estaba en el examen, Nimrod, ¿no es cierto? Nimrod, que había sido un cazador, se le conocía como un tirano, se le podría reconocer como el primer dictador del cual nos hace mención la historia, ¿no? Alguien que obligaba a la gente a hacer su voluntad. Este capítulo va a hablar acerca de lo que Nimrod hizo, a pesar de que Nimrod no esté mencionado específicamente, ¿no? en él, ¿no? O él como el principal instigador de estas cosas, pero sabemos que él era el que gobernaba Babel. Dice el versículo 1 del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y antes de continuar con el versículo 3, otra vez salieron de una tierra, ¿no? Los hijos de los hombres, empezando por Noé y sus descendientes, y en verdad caminaron, como vimos la clase pasada, al final buscando una buena tierra, ¿no? Hasta que al final la encuentran un lugar cómodo y plácido para vivir, y aquí empiezan a hablarse unos con otros, y dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí habíamos llegado a leer este versículo. La pregunta estaba en el examen, ¿no? Y la respuesta está en este versículo. ¿Qué fue lo que Dios le manda a Noé en Génesis 9.1 y aquí en lo que la humanidad le está dando la contra? ¿Qué fue? Esparcirse, claro. Ajá, claro. Dios está diciendo a Noé en Génesis 9.1, los bendice, que se multipliquen y llenen la tierra, se vayan por todas partes. Y aquí en un desafío abierto están diciendo los hombres, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No quieren ser esparcidos sobre la faz de la tierra, quieren quedarse, hacer su gobierno, incluso hacer su religión, ¿no? Y eso sabemos porque estamos hablando de Babel, del origen de Babilonia. Entonces, el hombre, ¿qué nos muestra también el hecho de que quieran hacerse una torre al cielo? En verdad, ellos no eran tontos, no estaban pensando llegar y tocar el cielo con las manos, ¿no? Obviamente no es eso, estaban pensando llegar hacer una torre alta, y lo que más se cree es para poder estar cerca de las estrellas, más cerca, y poder observar y adorar a las estrellas,
adorar lo que se conocen las huestes celestiales, ¿no? Y todo esto como un principio de la astrología, de lo que es lo que le llaman el estudio de los astros, que no es así. Entonces, esto es lo que están buscando al hacerse una torre alta. ¿En qué pueden ver? ¿En qué consiste una torre alta? ¿Qué es lo que muestra que debe hacerse una torre alta? El hombre con su fuerza hacer una torre lo más alta que pueda. Está mostrando orgullo, claro, en su corazón. Es orgullo. Es decir, yo voy a tratar de hacer lo mejor, lo más alto posible y tratar de alcanzar a las estrellas si pudiera. Voy a ir lo más alto que pueda para observar las estrellas y en verdad para ya no adorar a Dios, sino a la creación de Dios, a las estrellas, ¿no? Y esa torre representa un poco lo que es, digamos, la condición del hombre. El hombre en su orgullo, siempre tratando de querer llegar hasta arriba, alcanzar. Y si pensamos en términos religiosos, ¿qué es la religión? Es lo mismo, ¿no? Es yo con mis esfuerzos empezar a trabajar, hacer lo mejor que puedo y llegar y alcanzar y agradar a Dios y ganarme yo el favor de Dios. Y en este caso están mostrando también un acto religioso fuera, desagradable a Dios totalmente, en buscar hacerse una torre, buscar alcanzar algo por sus propios méritos. Cuando el Señor le había enseñado a Noé, ¿no? Y Noé estando vivo en esta época, que era todo lo contrario, ¿no? El hombre no podía salvarse. Dios había tenido misericordia al salvar a Noé y su familia, pero otra vez Dios va a tener que intervenir. Ante la altivez del hombre, Dios va a tener que intervenir. Y es hasta un poquito gracioso el versículo 5, porque el hombre está tratando de hacer una gran torre, llegar lo más alto que pueda. Y el versículo 5 dice que descendió Jehová. No importa lo alto y lo grandioso que el hombre quiera hacer y lograr, ante Dios se queda pequeñito. Dice aquí que Dios descendió a ver eso, ¿no? Para Dios esa gran obra de manos de hombres no significaba nada, era una pequeñez. Dice aquí que Jehová desciende. ¿Para qué? Dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios fue a ver. Y antes de continuar con esto de la torre de Babel, y el hecho de que quisieron hacer una torre alta y lo que demuestra la religión y que demuestra lo que son las buenas obras del hombre ante Dios, vale la pena contrastar lo que hace el hombre otra vez con lo que Dios hace por nosotros. El día de hoy existen muchos edificios altos también. El segundo edificio más alto está en Chicago, son las torres de Sears. Hace varios años tuve la oportunidad de ir a visitar a mi hermana que trabaja allí y justo estábamos ahí y las pude ver, son altísimas, no sé, 100 y pico de pisos. El hecho que uno lo ve eso y es impresionante, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento pensé, y cuando lo vi, dije, wow, esto es lo más grande que el hombre ha podido hacer, esto es lo más grande. Y sin embargo, la torre, el edificio acababa acá y el cielo estaba muchísimo más alto. Y lo que Dios hizo, este planeta, comparado a lo que el hombre puede hacer, no le llega ni a los talones. Y me hizo pensar que así nos vemos ante Dios. El hombre se piensa bueno, muchas veces se piensa justo, se piensa hasta misericordioso, y no lo es. Aquí acaba nuestra justicia, no tenemos justicia. Y si miramos al cielo, dice la Biblia que la misericordia de Dios es hasta los cielos, incluso fuera de este planeta, ¿no? Entonces, un poco me dio la impresión de que ese gran edificio lo podíamos comparar con el ser humano, y toda la creación que Dios ha hecho nos muestra las maravillas y la grandeza de Dios. No tenemos punto de comparación con el Señor en amor, en misericordia, en nada, en nada. Somos polvo ante el Señor. Y es bueno saber eso porque eso nos mantiene humildes y dependientes de Él. Y les cuento esto no para contarles una historia personal, sino porque lo que está sucediendo en Babel es todo lo contrario. El hombre quiere erigirse como Dios, quiere levantarse y hacerse grande y alto, y no puede, el hombre no puede. Aquí falló. Jehová descendió a ver la gran obra, entre comillas, del hombre. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está el mandato o la decisión de confundir las lenguas, que en realidad es un milagro, ¿no? Hacer que la gente empiece a hablar otros idiomas. Antes de seguir con eso, el versículo 6 dice algo bien importante que no se nos debe pasar, a pesar que no haya ningún comentario en PowerPoint. Dice el Señor que he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios está hablando en este versículo de la importancia de la unidad de propósito. Cuando el hombre o un grupo de personas tiene una unidad de propósito, tienen todos la misma meta común, Dios está diciendo acá que nada los iba a frenar. Dios nos está enseñando aquí, y más adelante hasta en el Nuevo Testamento, el poder que hay en la unidad, ¿no? El poder que hay en la unidad, cuando hay una unidad de propósito, ¿no? Y en este caso la unidad de propósito está siendo usada para mal, para enaltecerse ante Dios. La unidad no es mala, solamente hay que saber enfocarla. El Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que tener un mismo sentir, nosotros, hermanos y hermanas, tener un mismo sentir, poder en verdad tener una misma mentalidad de propósito, muchas veces incluso cuando oramos, ¿no? Por eso es que oramos en unidad también. Jesucristo nos mostró al Padre, y en el Evangelio de Juan, Él dice, el Padre y yo uno somos. En el capítulo 17 de Juan, va a decir Jesucristo también que Él va a orar por sus discípulos para que ellos estén en Él y Él en ellos, y que sean uno. Y después que ora por los discípulos, es impresionante, sigue orando, ya no por ellos, sino por los que van a creer por medio de los discípulos, es decir, por nosotros aquí, por toda la iglesia. Y dice, para que sean uno. Es la oración que hace Jesucristo, para que su iglesia sea una, ¿no? Porque cuando estamos unidos, bueno, es algo que agrada a Dios, y Dios puede usar eso también. No es la voluntad de Dios que estemos cada uno por nuestros lados, y bueno, y siempre puede haber cosas que corregirse o hablarse, pero Dios está buscando la unidad, porque Él y el Padre son uno también, y es lo mismo para nosotros. El día que la iglesia esté siguiendo lo que dice la Biblia y pueda ser una, en verdad, Dios va a usar eso poderosamente también. Es lo que busca el Señor de nosotros. Entonces, la unidad es bien importante. Es bien importante. Aquí Dios está diciendo que nada los va a frenar porque tienen el mismo objetivo, claro, ¿no? Y el versículo 17 otra vez nos dice, Dios, bueno, que viene la confusión de lenguas. Versículos 6 y 7, en el 6, ¿con quién está hablando Dios? He aquí el pueblo es uno, tienen un mismo lenguaje, perdón, en el 7, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Es en verdad una evidencia que se toma para la Trinidad. Está deliberando Dios Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? Y toman la decisión de hacer esto, ¿no? Entonces descienden y confunden las lenguas. Sí, y ahorita es un milagro el hecho que gente que no sabía un idioma, Dios les haya puesto otros idiomas para poder hablar. Noten lo que ha pasado desde la creación del mundo. Adán primero cayó, ¿no es cierto? Después, ¿qué sucedió? Viene el diluvio. El pecado aumentó en tal manera que Dios decide eliminar ¿no? la vida. Viene el diluvio. Después del diluvio no ha pasado mucho tiempo, porque incluso cronológicamente se piensa, encaja en que Noé debe haber estado vivo en esta época. Entonces no ha pasado ni siquiera la vida de Noé, y otra vez se está rebelando el mundo contra Dios. Y digo que es un milagro no solamente por lo de poder hablar otros idiomas, sino porque también Dios podría haber decidido una vez más erradicar la vida, ya no por agua, sino por otra manera, pero Dios decide tener misericordia. Y al pueblo, a la gente, a la humanidad rebelde, en vez de castigarla, le va a dar otra oportunidad. Y eso va a venir con la confusión de lenguas, y en realidad, más que otra oportunidad, Dios va a usar eso
para cumplir sus propósitos, para que la tierra se llene. Pero el hecho es que Dios podría haber eliminado a la humanidad de nuevo y haber empezado con los hijos de Noé o con un justo otra vez. Sin embargo, Dios tiene misericordia y eso es en verdad bueno, ¿no? Y el milagro consiste en haber dado la capacidad a otras personas de hablar un idioma diferente. Y ahora, y antes de seguir con el 9, ¿no? Lo que se cree que pasó, si tienen preguntas, si la pueden apuntar para el break y ahí seguimos, para poder acabar. Lo que se cree que pasó no fue que cada persona recibió un idioma diferente. Lo que se toma es como que cada familia tuvo un idioma diferente. Entonces, una familia no se pudo comunicar con otra familia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, más que individualmente, ¿no? Entre esposos, hijos, posiblemente tíos, primos, podía haber comunicación. Fuera de otros, no, ¿no? ¿Y eso qué ocasionó? No se podía entender la gente, han empezado a separarse y a quedarse dentro de sus propias familias, y en esas primeras generaciones incluso a casarse dentro de sus mismas familias, no necesariamente entre hermanos, sino primos o parientes cercanos que hayan estado viviendo juntos, ¿no? Y a partir de ahí han empezado a desarrollarse pueblos. Y con el tiempo, sí, el hombre ha aprendido que podía aprender otros idiomas, pero deben haber pasado muchos años. Esta confusión de lenguas hizo pues que la gente empezara a salir y a moverse a diferentes lugares. Viéndolo un poco de un punto de vista científico, hay un científico cristiano que piensa también lo que ha sucedido es que las familias más inteligentes, más trabajadoras, más diligentes, quizás son las que más se han preocupado en ir y buscar buenas tierras. Se han asentado en lugares buenos. Las familias más conformistas o por decirlo así, ¿no? Menos inteligentes, entre comillas, ¿no? Se han quedado en lugares más inhóspitos o no han sido tenidos en cuenta en las tierras buenas, ¿no? En estos tiempos también puede haber habido invasiones, donde una familia consiguió un buen terreno, quizás más adelante otra familia vino y los invadió, ¿no? Entonces, estas cosas que pueden haber pasado, se deben haber dado en un periodo de años, de cientos de años, ¿no? Y después que ya todo el mundo ha estado dispersado por diferentes partes. Lo que se conoce como las razas también es, en verdad, desde el punto de vista cristiano, hay una sola raza, que es la raza humana. Y esa es la única raza que hay. Ahora, el por qué, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué, bueno, hubo gente con diferentes características? Es una explicación científica bien, es un poco complicada, pero igual para la próxima clase voy a tratar de traerles un resumen. Yo lo he estado leyendo, pero no lo he puesto aquí, ¿no? Se piensa en lo que suponemos que son diferentes razas, las diferencias que hay entre cada ser humano, hasta de color de piel y todo, suman menos del 0.0 y algo por ciento. Es decir, la diferencia que hay entre alguien que nació en África con alguien que nació en Inglaterra o en China son mínimas. Aparentemente el color de piel, bueno, es algo que a nosotros sí nos llama la atención, ¿no? Porque nuestra piel nos cubre todo el cuerpo. Pero digamos, desde el punto de vista científico, es tan mínimo y tan pequeño que realmente no hay diferencia. No me lo tomen al pie de la letra, pero es como un cromosoma más, una cosa genética demasiado pequeña como para tener, que nosotros le damos demasiada importancia. Y todo esto para decir que la raza humana es una, en verdad, no hay muchas diferencias. Se cree que con las diferentes familias ha habido lo que se llama genes que son más fuertes. Voy a tratar de explicarles esto bien rápido y tiene que ver con las diferentes características físicas de la gente. Dicen que cuando hay una población grande, como un país como Perú, digamos que los cambios físicos, genéticos, generalmente son menos pronunciados, son poco pronunciados. Es decir, en un país grande como Perú, por años y años que la gente se reproduzca, los cambios
van a haber cambios, pero van a ser similares. Todos vamos a seguir pareciendo peruanos, digamos, ¿no? Cuando se dan, digamos, familias, se dan grupos más pequeños, cuando hay menos gente, ahí hay más oportunidad de que genes que quizás no vayan a expresarse o salir en grupos grandes, salgan más y se acentúen más. Digamos, para darles un ejemplo, para no confundirlos, digamos que de repente yo tengo un pariente de la China, un chinito. Entonces, de repente, estando en un país grande y somos varios, ¿no? En una población grande es difícil que quizá ese gen retroactivo que le llaman escondido vaya a salir. Si la reproducción se hace en grupos más chicos, ese gen que es minoritario tiene más oportunidad de salir. ¿Hasta ahí me entendieron? Ah, ya. Sí, porque sí, sí, también. Y les voy a dar un resumen de esto en la próxima clase. Y toda esta explicación, ¿a qué viene? Viene a que cuando se casaron dentro de grupos familiares, han aparecido características propias de una familia que ha tenido ciertas, digamos, rasgos y facciones, y otra familia ha producido otros rasgos y facciones que no tenían nada que ver con esta familia, y así. Y eso es lo que ha ocasionado que haya tanta diferencia también entre diferentes grupos, ¿no? Entonces, es un poco de una explicación científica que se da para eso. Yo les voy a traer un resumen de eso también la próxima vez, pero es por eso que se dan. Es por eso que se dan. Y también las características físicas se dan por la adaptación al medio ambiente, ¿no? Si vivimos en un lugar frío, desarrollamos cierto tipo, ¿no? De características, si vivimos en un lugar caliente, otras, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas han contribuido a la diversificación de lo que se conoce como las razas, pero no, la raza al final es una sola, ¿no? Entonces, igual, claro, ¿no? En África también puede haber habido un gen que no se reproducía en Babel al principio, y después, estando en un grupo minoritario, se ha empezado a reproducir y más a adaptarse al calor y todo, ha originado eso. Es lo que se cree, ¿no? Y es lo que la ciencia dice, no es solamente lo que se cree, ¿no? Ajá, claro, claro, no es casualidad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con lo que pasó en Babel. Ahora, versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde ahí empezó. Babel, ¿qué significa? Confusión, confusión. Por eso dice aquí, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel significa confusión. En hebreo, sí. En hebreo, ¿no? Entonces, y seguimos en el versículo 10. Otra vez va a hablar de generaciones. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sem era la línea que iba a llegar a los hebreos, ¿no? ¿Recuerdan por qué era importante Arfaxad? La clase pasada vimos, ¿por qué? Ajá, es la línea directa a Abraham, sí, al Mesías. Arfaxad es la línea directa a Abraham. Y fíjense, el versículo 12 nos lleva a Arfaxad. Dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. El hijo de Arfaxad, versículo 14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. ¿Recuerdan qué significaba hebreo? De ahí venía hebreo, ¿no? La palabra hebreo. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Versículo 15, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Ahora sí,
Nacor ya hay que prestar más atención. Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. ¿A quién engendró Nacor? Miren, versículo 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Ajá. Todos estos nombres, desde Arfaxad, Sala, los demás descendientes, llegamos hasta donde queremos llegar en este momento, que es Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Entonces Taré engendró a Abram. Vamos a ver justo acabando este capítulo en unos minutos, que a partir del capítulo 12 al 25 de Génesis es lo que se refiere a la vida de Abraham. Se toma del capítulo 12 al 25. Sin embargo, la Biblia empieza a hablar de Abraham en el capítulo 11, como estamos viendo aquí. En este versículo ya nos menciona quién es Abraham. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y como vamos a ver, eran Abram y Sarai medio hermanos, ¿no? Eran medio hermanos, vamos a verlo hoy día mismo más adelante. Abram y Sarai. Sí, eran hijos del mismo padre y de diferente madre. Sí, son medio hermanos. Ahorita vamos a ver. Mas Sarai era estéril, dice versículo 30, y no tenía hijo, ¿no? Esto también es interesante porque si nosotros nos enfocamos en este momento de la historia, en la vida de Sarai, una mujer casada, joven, que no tiene hijos, es una circunstancia pues que quizás ninguna mujer casada desearía. Sin embargo, Dios usa las adversidades para bien. Dios está usando esto en su debido tiempo. Dios va a hacer que Sarai, ya Sara, pueda dar a luz y pueda concebir lo que va a ser la línea del Mesías, lo que nos va a llevar al Mesías mismo, ¿no? Entonces, esto nomás para comentar que las cosas se dan en el tiempo de Dios. Aunque a veces no entendemos por qué, Dios tiene su tiempo perfecto para hacer cada cosa. Así como en la vida de Sarai, que en este momento era mujer casada y sin hijos, no importa. Dios sabe por qué y va a hacer las cosas perfectas en su tiempo. Sarai era estéril, dice el versículo 30, y no tenía hijo. Versículo 31, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Entonces vemos que llega a morir el papá de Abraham, Taré. Hay una cosa, aquí vamos a ver, y yo les debo también un mapa de la semana pasada, y también quiero llegar a ponerles un mapa para que puedan ver dónde está Aram, pero vamos a ver que Harán es una tierra muy próspera, muy fértil, ¿no? A la cual van a ir, Taré, Abram y su familia, ¿no? Y después vamos a ver en el capítulo 12 que de ahí lo va a llamar Dios a Abram, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos visto muchos nombres, cosas que pasó con el mundo, y vemos que ya está Abram, lo vamos a dejar casado con su padre que ya murió, y va a esperar el llamado de Dios. Ahora, si recuerdan, todavía no estamos en el capítulo 12, pero si recuerdan el llamado de Dios a Abram, ¿recuerdan, si lo han leído alguna vez, que Dios le dice que dejes a tu familia, dejes a tu padre? Dejes a tu padre, y no dejó a su padre, porque no, ni a su sobrino, claro. Aquí vemos que desde ya es posible que Abraham haya recibido el llamado de Dios
y haya empezado a salir, y en vez de haber dejado a su padre, se fue con su padre, se fue con su sobrino Lot, y no obedeció. A lo que quiero ir nada más es ver que Abraham, en este momento de su vida, habiendo escuchado el llamado de Dios mientras su papá estaba vivo, no obedeció perfectamente. No obedeció perfectamente. Y aún así, Dios lo va a usar. Y aún así Dios lo va a usar. Eso nos debe dar esperanza, porque Él es el Padre de los creyentes, Él es alguien que falló también. Ahora, el hecho que haya fallado para nosotros no es justificación y no podemos pensar, haríamos muy mal en pensar, pues si Abraham falló, si este otro falló, entonces si yo fallo, entonces también. No es así, no es así, porque nuestro ejemplo no es al final Abraham, ni es el hermano que está sentado, ni la hermana. Nuestro estándar es Jesucristo, ¿no? Entonces, no es que porque otros fallaron, entonces yo puedo fallar. Eso no es la manera de pensar de un cristiano, ¿no? Eh, Al contrario, eh, otra vez en Tito, en capítulo 2, nos dice Pablo que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, como a veces se creen, ya yo pequé, entonces, total, Dios me perdona. Está bien, Dios es bueno. No es así la gracia de Dios. Nos dice Tito que la gracia de Dios nos enseña a decir no a la impiedad, es decir, a vivir, nos enseña a decir no a vivir mundanamente. La gracia de Dios nos enseña eso, ¿no? Y a vivir más bien buscando a Dios, ¿no? La gracia de Dios nos enseña eso, no es una licencia para pecar. Entonces, todo esto como referencia, otra vez, desde el principio Abraham falló. Su falla no es nuestra justificación, pero sí tenemos esperanza cuando fallamos, porque somos pecadores, ¿no? Entonces, lo dejamos a Abraham y en este capítulo 11 y vamos a ir al capítulo 12, ahora sí. Y ahora sí, en verdad no quiero aburrirlos ni nada, pero hay una pequeña introducción nada más. Porque hemos llegado a la división del libro de Génesis. A partir de ese momento vamos a tener que ya ir más rápido. Vamos a tener que hacer varios capítulos hoy día incluso, ¿no? Hemos acabado el capítulo 11. Dice aquí, libro de Génesis, podemos decir que tiene dos divisiones principales. La primera, la división de la historia desde la creación hasta la dispersión de Babel, que lo acabamos de ver. Capítulos 1 al 11. Dos divisiones del libro de Génesis. Una, desde la creación hasta la dispersión de Babel, capítulos 1 al 11. Y dos, tiene que ver con la historia de los patriarcas, dice aquí, historia de los patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José, que cubre el resto del libro, capítulos 12 al 50. Son las dos divisiones que hay. Entonces, la primera división del libro de Génesis es de la historia desde la creación hasta la dispersión de Babel, capítulos 1 al 11, y la segunda parte es la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, capítulos 12 al 50. Eso es, capítulos 12 al 50. Los cuatro patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. A partir de ahora el libro cambia, ya no vamos a ver más cosas pues científicas ni nada de eso, sino también cosas que, bueno, que se aplican a nuestras vidas, cosas históricas, teológicas y prácticas para nuestras vidas. Entonces, ¿está bien? ¿Puedo cambiar esta? La segunda parte de Génesis, aquí dice, Génesis, segunda parte, cuatro patriarcas, los mismos, Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham va a estar desde los capítulos 12 al 25. Abraham de los capítulos 12 al 25. Isaac, capítulos 21 al 27. Isaac, capítulos 21 al 27. Jacob, capítulos 28 al 36. Capítulos 28 al 36, Jacob. Y José, capítulos 37 al 50.
José capítulos 37 a 50. Sí, sí, está bien. No, 21. Sí, sí, ahorita vamos a ver eso. Abraham capítulos 12 al 25, Isaac capítulos 21 al 27, Jacob capítulos 28 al 36, José capítulos 37 al 50. Como dice Polo ha hecho una buena observación. Si Abraham es de capítulos 12 al 25, ¿por qué Isaac capítulo 21? Es como que retrocediera. Lo que pasa que mientras continúa la vida de Abraham en el capítulo 21, y es la parte de Abraham, viene el nacimiento de Isaac. Entonces es como que se superpone, se juntan en ese momento, pero es todo un mismo relato, ¿no? Es solamente para que veamos en qué momento nació Isaac, ¿no? Eh, el capítulo 22 de lo que es Isaac va a ser bien importante, es el sacrificio, ¿no? Que le pide Dios a Abraham, ¿no? De su propio hijo. Entonces, ahí están los 4 patriarcas. Esperamos poder hacer en 2 clases lo que es Abraham, después Isaac y Jacob, a pesar que es bastante, también creo que podemos hacerlo más rápido, quizás en una clase o clase y media, y después José también en 2 clases o 1 y media, lo que requiera, y poder acabarlos bien. Abraham es bien importante. Génesis tiene 50 capítulos y la tercera parte de Génesis, una tercera parte de Génesis está dedicada a Abraham nada más. La creación toma 1 o 2 capítulos, pero a Abraham le dedican una tercera parte del libro. Es bien importante. Entonces va a cambiar aquí todo, pero no es digamos científico, pero es bien importante. Ya, pensando en Abraham nada más, ahorita, la vida de Abraham, de esos capítulos del 12 al 25, podemos dividirla en 3 partes también. Hay otras divisiones que ustedes pueden ver. Si ustedes ven bosquejos, van a encontrar otras divisiones seguramente. Ustedes pueden hacer su propio bosquejo. Pero aquí hay 3 partes. Una se llama el llamamiento de Abraham, que es de capítulos 12 al 15, que es lo que vamos a ver hoy día, si Dios permite. El llamamiento de Abraham, capítulos 12 al 15. La segunda parte es el caminar de Abraham, que va de capítulos 16 al 20. ¿No? La segunda es el caminar de Abraham, capítulos 16 al 20. Y la número 3 es prueba y final de su vida. Prueba y final de su vida, capítulos 21 al 25. Entonces, las 3 partes en que vamos a ver a Abraham en estos capítulos, 13 capítulos. Primero, el llamamiento de Abraham, capítulos 12 al 15. Segundo, el caminar de Abraham, capítulos 16 al 20. Y tercero, prueba y final de su vida, capítulos 21 al 25. Es como vamos a ver un poco la vida de Abraham. Y ahora sí, ¿ya puedo cambiar? Sí. Otro. Sí. Ese es el último, creo. En esta parte, en la primera parte, que es el llamamiento, capítulos 12 al 15, simplemente es una referencia, no se preocupen. El capítulo 12 es de lo que habla cada capítulo. El capítulo 12 habla del llamamiento, el capítulo 13 habla de la separación de Abraham con Lot, cuando estaban juntos. Capítulo 14 habla de la batalla que hay entre los reyes y la liberación de Lot. El capítulo 15 habla de la promesa de un hijo y pacto, el pacto que hace Dios. Entonces, esperemos poder terminar eso ahora, ¿no? Entonces, en la primera parte de Abraham, el llamamiento de Abraham, que va de capítulos 12 al 15, tenemos en capítulo 12 el llamamiento en sí, capítulo 13, separación de Abraham y Lot, capítulo 14, batalla y liberación de Lot, y capítulo 15, promesa de un hijo y pacto, el pacto que va a ser Dios. Entonces son las 4 partes. Esta es la segunda parte, ahorita no la vamos a ver, no se preocupen. Entonces estamos en la primera parte, el llamamiento de Abraham, capítulos 12 al 15, ¿no es cierto?
Ahora sí, vamos al capítulo 12. En el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es bien particular que el capítulo empiece con la palabra pero, es como una continuación, algo pasó y que nos tiene que aclarar el autor aquí, qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Y qué sucedió en los últimos versículos del capítulo 11? ¿No? A dónde había ido Abraham con su padre y Lot y su familia se habían ido a Harán, ¿no? Voy a leer los últimos dos versículos del capítulo 11, versículos 31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A dónde fueron? ¿A dónde estaban yendo? A la tierra de Canaán. Y miren qué pasa en el mismo versículo 31. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Se dan cuenta? Iban a Canaán. Y no tenemos el mapa, pero es una especie, si vieran el mapa, es una especie de montaña. Aquí está Ur de los Caldeos, Harán está al norte, y después deberían haber bajado para llegar hasta Canaán. Entonces empiezan el recorrido bien, llegan acá, y Harán, como les decía, una tierra muy próspera, ¿no? Y deciden quedarse ahí Taré con Abraham. Y ahora, lo interesante en Josué, capítulo 24, si quieren apunten esa referencia, Josué capítulo 24 nos dice que tanto Taré como Abraham eran gente que adoraba a ídolos. Venían de una tierra de adoradores de ídolos, ¿no? Abraham sí, Abraham y Taré, sí, los dos. Abraham no fue un creyente de nacimiento, ¿no? Y a ver si lo vemos en Josué 24. En Josué 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham, y no tendría que sorprendernos, Abraham y su padre servían a ídolos, a otros dioses. Entonces, Abraham recibe el llamado de Dios, va con su padre, se queda a medio camino, se queda en Harán, en una tierra próspera, y no se mueve, y no se va hacia donde Dios le había indicado. No estaba obedeciendo bien, otra vez, lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿No? El hecho que Abraham haya sido justificado por la fe, como vamos a ver hoy día, no tiene nada que ver con su pasado era idólatra, pero es por fe y es por gracia, nada más, que Dios lo hace justo, ¿no? Y la vida de Abraham, desde ser idólatra, en verdad es bien parecida a nuestra vida. Nosotros no conocíamos a Dios, al menos no de acuerdo a su palabra. Habremos tenido algún conocimiento. Y Dios nos ha sacado de ahí de donde estábamos y nos ha permitido conocerlo, ¿no? El día de hoy. Y hemos sido salvos por gracia, igual. Y hemos sido justificados por gracia. Entonces no es diferente, ¿no? Y ahí nos podemos ver qué tan inmensa es la gracia de Dios. Abraham no la merecía de ninguna manera, nadie la merece, pero Dios nos salva. Y aquí vemos al principio de este capítulo que se han quedado ahí en Aram. Y por eso empieza el versículo 1 del capítulo 12 con esta palabra pero. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios en su misericordia va a seguir obrando en Abraham. Y una cosa bien importante, Abraham falló, como nosotros fallamos, pero en estos capítulos, hasta el capítulo 25, vamos a ver que Dios lo va a hacer crecer y madurar en su fe. Y eso es bien importante, porque es igual con nosotros. Nosotros fallamos,
pero Dios quiere que ejercitemos nuestra fe. Y Abraham, de ser alguien que no estaba obedeciendo, va a llegar a dar a su propio hijo. Así llegó a ser su confianza en Dios. Entonces, hay una progresión en la vida de Abraham, y es algo que buscamos en nuestras vidas también. Entonces, Abraham, ¿no? Versículo 2, versículos 2 y 3, vamos a ver que Dios le está prometiendo 7 cosas. Voy a leerlos y voy a poner un cuadrito. Dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si pueden ver, hay 7 cosas que Dios está prometiendo. Y lo primero de todo, aquí Dios está prometiendo Él solo. No está condicionando la respuesta de Abraham. Él no está diciendo, Abraham, si tú cumples, si eres un buen hebreo, un buen cristiano, entonces yo voy a cumplir. Está diciendo, te bendeciré, sin condiciones, ¿no? Por eso dice aquí, el pacto está basado en Dios, no en Abraham. La iniciativa es de Dios. La iniciativa es de Dios. El pacto está basado en Dios y no en Abraham, porque la iniciativa es de Dios. Ahora, una cosa, vamos a ver esta promesa, y en estos capítulos Dios va como a repetir la promesa y con diferentes palabras o variando un poco, pero varias veces, ¿no? Y no es que Dios hizo muchos pactos, no necesariamente, sino Dios aquí está dando la base de su pacto con Abraham. Y ese pacto después va a tener diferentes ramificaciones. Va a ser a la nación que va a salir de Abraham, va a ser a todas las naciones de la tierra. Dios va después a explicar qué es lo que contiene este pacto. Pero aquí está la base, esta es la base, es la primera vez que Dios promete. Solo les digo porque van a ver a Dios repetir que va a bendecir, que va a prometer un hijo, pero esta es la base de la misma promesa que Él va a seguir explicando durante la vida de Abraham. En versículos 2 y 3, ¿cuáles son las 7 cosas que vimos? ¿Alguien las pudo ver mientras leían? Dios hará 7 cosas. Primero, hará de él una nación grande. 2, lo bendecirá. 3, engrandecerá su nombre. 4, será bendición. Ahorita regreso. 5, bendecirá a los que lo bendigan. 6, Dios maldecirá a los que lo maldigan. Y 7, en él todas las naciones de la tierra serán benditas. Son las 7 cosas. Primero, hará de él una nación grande. Segundo, los bendecirá. Engrandecerá su nombre. Número 3. Número 4, será bendición. Número 5, Dios bendecirá a los que lo bendigan. Número 6, Dios maldecirá a los que lo maldigan. Y número 7, en él todas las naciones de la tierra serán benditas. Ya se lo dejo de tarea para que ustedes lo apunten. Lean versículos 2 y 3. Ahí están. Ahí están. Las 7 están ahí, en versículos 2 y 3. Ya lo leo una vez más. Dice, primero, hará de él una nación grande. Número 2, lo bendecirá. Número 3, engrandecerá su nombre. Número 4, será bendición. Número 5, Dios bendecirá a los que lo bendigan. Número 6, Dios maldecirá a los que lo maldigan. Y número 7, en él las naciones de la tierra serán benditas. Ahora sí, yo no iba a mencionarlo y se los iba a dejar para que ustedes lo busquen de tarea. Pero ahí está, ¿no? Si les falta alguno, lean, están en versículos 2 y 3. Salta a la vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Dios está haciendo esto, prometiendo esto unilateralmente. El pacto depende de Dios. La promesa es de Dios y es incondicional. Entonces, como les decía, esta es la base del pacto de Dios con Abraham. Esta es la base. Después Dios explicará el pacto más adelante, ¿no? Esta es la base del pacto de Dios con Abraham y Dios explicará el pacto más adelante. Es lo mismo que habíamos visto hace un rato. Esta es la base del pacto. El pacto mismo, Dios lo va a hacer en el capítulo 15, ¿no? El pacto que va a hacer Dios. Listo, entonces versículo 4, vemos que Dios volvió a hablar a Abraham
le da estas promesas de bendiciones y miren lo que hace Abraham en el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Qué le ha dicho Dios? Que se vaya y deje la casa de su padre. Y otra vez está obedeciendo, pero no está dejando toda la casa de su padre. Está llevándose a su sobrino Lot con él. Que a la larga, hoy día mismo vamos a ver en los siguientes capítulos, no fue más que problemas. Le causó problemas a Abraham por no obedecer como Dios le pedía. Igual, ¿no? Dios lo perdonó, tiene misericordia, pero causó problemas, ¿no? Y otra cosa interesante, apunten en este capítulo 12 la edad de Abraham. Dice que tenía 75 años. Cuando nazca Isaac, el hijo de su esposa Sara, van a haber pasado 25 años. Va a tener 100 años. 25 años, y es bien importante que apunten eso, las edades, porque pasaron 25 años desde que Dios da la promesa hasta que la cumple. Y en esos 25 años, Abraham podría haber, como se dice, tirado la toalla, se podría haber rendido o perdido el ánimo, ¿no? Sin embargo, Dios es bien importante porque tenemos que ver que Dios cumple con sus promesas en su tiempo, no cuando nosotros queremos. Y Dios, como le enseñó a Abraham, nos enseña a nosotros paciencia y nos enseña a ejercitar nuestra fe también. La fe no es algo que se tiene para simplemente tenerlo guardadito y dejarlo estancado. La fe o nos ayuda a seguir adelante o retrocede o disminuye. Y ahorita vamos a hablar más acerca de la fe. Pero son 25 años, noten, desde que tenía 75 años hasta después que va a tener 100 años. Pero Dios cumplió a su tiempo. Entonces vemos que Abraham aquí obedeció parcialmente, ¿no? Llevó a Lot y eso le trajo problemas. Ya lo vimos eso, ¿no? Para nosotros una buena enseñanza, dice aquí, separa lo santo de lo pecaminoso. A veces Dios está diciendo, recuerden, la familia de Lot de Abraham era idólatra, incluyendo su papá y muy posiblemente Lot, ¿no? Está diciendo, sepárate, deja eso y sígueme. Y sí lo hizo, pero no se deshizo de todo. Aquí abajito dice, separa lo santo de lo pecaminoso, ¿no? Es así como tenemos que andar, dejar lo pecaminoso a un lado, ¿no es cierto? Porque como vemos, la obediencia parcial al final no es buena, nos va a traer problemas. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes acerca de Abraham. Vamos a verlo a Abraham diciendo medias verdades. Cuando va a Egipto y empieza a decir, mi esposa es mi hermana, en verdad era su media hermana, ¿no? Y vamos a ver cómo una media verdad es en verdad una mentira completa, ¿no? Porque estás buscando esconder la verdad de un asunto, ¿no? Entonces vamos a verlo a Abraham digamos, cómo siendo un hombre que fue un hombre de fe, en verdad, fe muy grande, es un ser humano, ¿no? Con fallas también, pero un hombre que decide en el momento de dificultad confiar en Dios, ¿no? Hablando de que se llevó a Lot y que no separó, digamos, lo santo de lo pecaminoso, apunten la referencia nada más, 2 Corintios 6, 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6, versículos del 14 al 18, ¿no? Separados de lo inmundo, en verdad. Y Abraham vemos que tuvo fe. Me faltó el versículo 18 de esa cita. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la cita de 2 Corintios 6. Abraham, vemos que a pesar que falla, que su obediencia no es perfecta, sí podemos ver que tenía fe en Dios, ¿no? Noten lo que le pidió al principio del capítulo, lo que le está pidiendo Dios.
¿no? ¿Y qué le está pidiendo en en los primeros versículos? Eso sí, vale la pena recordarlo. Le está pidiendo aquí en el capítulo 12, versículo 1, le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Muy bien. ¿A dónde? ¿A dónde le dice que se vaya? A la tierra que te mostraré. ¿Dónde es esa tierra? ¿A dónde es esa tierra? Abraham no sabe. Aquí dice, Abraham no sabe a dónde está yendo. Él no sabe. Dios le dijo, deja todo y anda. Nada más. Entonces, Abraham no sabe a dónde está yendo. Aquí dice, Abraham tuvo fe. La segunda línea dice, Abraham caminó por fe. Fe en lo que Dios habló. Tuvo fe en la palabra de Dios. Dios solo le dijo, anda, vete. Nada más. Y eso debe ser igual para nosotros, ¿no? Debe ser igual para nosotros. Voy a leer estas tres líneas antes de decir nada más. Dice, Abraham no sabe a dónde está yendo. Caminó por fe, fe en lo que Dios habló. Y debe ser igual para nosotros. Debe ser igual para nosotros. ¿Por qué debe ser igual para nosotros? ¿Por qué? Porque la vida cristiana es igual que lo que está experimentando Abraham en este punto. Dios nos manda a decir o a hacer cosas, a vivir de una manera, y a veces Dios no nos dice todo el plan para nuestra vida. Dios no nos dice, bueno, a partir de hoy, Eloy es salvo, entonces Eloy, el próximo año te va a pasar esto, y después vas a tener esta prueba y este problema, pero vas a seguir y al final vas a llegar al cielo. No, salud. Dios no hace así, Dios nos dice, empieza a caminar por fe. Tú no ves nada y nada más tienes que creerle a Él, ¿no? Y lo que está pasando con Abraham es lo que pasa con nosotros. Es bien importante aprender a caminar por fe. Dios no es un Dios que nos da todo el plan. ¿Y por qué Dios no nos da todo el plan? Porque quiere que confiemos en Él, justamente. Quiere que confiemos en Él. Esa es la única manera en que podemos ejercitar nuestra fe. Es la única manera. Y por medio de las pruebas, ¿no? Y de no saber. ¿Y qué sucede con este caminar de fe? Lo bonito de esto, aunque Dios no nos dice todo el plan, cuando tú y yo decidimos dar un paso de fe y no veíamos nada, de repente Dios abre el panorama y nos muestra qué es lo que tenía más adelante. ¿Y qué va a pasar después? Dios nos va a pedir dar otro paso de fe difícil. Y otra vez va a haber que dar el otro paso. Y otra vez Dios va a mostrar que valía la pena confiar en Él. Entonces, esa es la vida del cristiano, simplemente. Es bien simple. Es caminar así por fe nada más. Y Él es el que al final nos muestra que valía la pena confiar en Él, ¿no? Por eso dice aquí que es igual, o debe ser igual para nosotros. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Noten que, toma a Sara o Sarai y a Lot y noten lo que había pasado en Harán. Dice, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Tenía muchas posesiones en bienes, en animales y en siervos, ¿no? En seres humanos que le servían, ¿no? Se le conoce a Abraham como un hombre rico en posesiones. Era un hombre que tenía muchos bienes, ¿no? Y era un hombre, se puede considerar rico, ¿no? Y otra vez, el padre de la fe, ¿no? A veces como se habla en contra de la doctrina de la prosperidad que está equivocada, que si yo tengo fe, entonces Dios me va a dar el carro último modelo y la casa y todo bonito, que no es verdad, ¿no? También es verdad que Dios bendice económicamente también. Él lo puede hacer al quien Él decide, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, Abraham sale hacia Canaán. ¿Qué gente había en Canaán? Estaban ahí. Los cananeos son conocidos en la Biblia por ser gente corrupta, perversa, idólatra, ¿no? Gente corrupta y perversa, dice aquí. Entonces, imagínense, ahora póngase en un momento en los zapatos de Abraham. Dios le dice en el versículo 1, anda, deja la tierra de tu padre, ¿no? Y vete a la tierra que yo te digo. Y de repente Abraham no sabe a dónde va y llega a Canaán, quizás al peor lugar
en esa época. No digo que sea el peor, pero era un lugar muy malo. Y Abraham puede haber pensado, me equivoqué, de repente, ¿no? De repente no era Dios, ¿no? ¿Cómo pude dejar eso y meterme en este lugar con gente tan perversa? Eh, y esto también es parte de nuestra experiencia como cristianos. Así como que tenemos que andar por fe, el enemigo, nuestra propia mente, nos va a bombardear. Al tomar una decisión para Dios, cuando no quisiste sobornar, no quisiste hacer una cosa y todo el mundo te diga, pero eres un tonto, ¿cómo no has hecho eso? ¿No? Al no mentir, al no engañar, vas a tener presión en contra y, y en tu propia mente muchas veces o el diablo mismo nos va a estar diciendo, ya ves, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Es una tontería. Pero así como Abraham, si hemos decidido confiar en Dios, Dios, Dios va a honrar esa confianza, ¿no? Entonces aquí está Abraham. Y versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y miren el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios aparece a Abraham y le da esta promesa otra vez, a tu descendencia daré esta tierra, ¿no? La tierra del cananeo. ¿Cuál es la tierra del cananeo, no? Es la tierra al final de Israel, que es lo que va a recibir eh, Abraham, ¿no? Y miren la respuesta de Abraham a esa palabra del Señor, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Otra vez, ¿recuerdan que Noé edificó un altar? Y qué representaba? Era un lugar de recuerdo, y ahora va a ser también para Abraham un lugar de adoración y agradecimiento, porque, porque se le apareció Jehová, dice, porque aquí Dios se le apareció, ¿no? Es un lugar que va a ser bien importante porque vamos a ver, cuando falla, Abraham va a regresar al altar a buscar a Dios. Entonces, pero vemos aquí una actitud de adoración y agradecimiento, ¿no? Versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, ¿no? Plantó su tienda, dice, ¿no? Entre Betel y Ai. Y otra vez edificó un altar e invocó el nombre de Jehová, buscando adorar al Señor. Buscando al Señor, ¿no? Eh, y tenemos que ir rápido, ¿no? Pero otro aspecto interesante de Abraham es que Abraham, a pesar de todas sus posesiones, aquí está caminando y no está en casa, está en tiendas, está en carpas, ¿no? Y eso también es parte de nuestro caminar como cristianos, porque nosotros, como Abraham, aquí estamos viviendo como peregrinos nada más. Esta no es nuestra casa final, ¿no? Dice la Biblia que nuestra morada celestial está arriba con el Señor, en los cielos, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos que aprender a vivir en carpas también. ¿Qué significa eso? A no atarnos, a no dejarnos sobrellevar por querer tener posesiones en esta tierra, ¿no? Si el Señor las da, bienvenidas sean, está bien. Pero nuestra prioridad, nuestro enfoque no tiene que ser lo de aquí, sino lo que vamos a recibir de Él de allá cuando nos vayamos de este mundo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo? ¿80, 90, 100 años? ¿No? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar con Dios? La eternidad, la eternidad. Entonces tenemos nada más, es un buen recordatorio de dónde poner los ojos. No lo que podemos adquirir hoy, nada más aquí, sino en la casa que tenemos arriba en el cielo. El Señor Jesús dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Y que Él se fue para prepararnos lugar, para que donde Él esté, nosotros también estemos ahí. Entonces, ese es nuestro principal enfoque. Nosotros aquí estamos también un poco como en el desierto, en carpas, viviendo. Estamos de paso, de aquí nos vamos a ir. Y es bueno recordar, saber a dónde vamos, ¿no? Betel, hemos visto en este versículo, y hay. Betel significa casa de Dios y hay ruinas. Betel es casa de Dios y hay ruinas, ¿no? Que viene del versículo anterior, ¿no? Del versículo 8. Entonces, Betel, casa de Dios, y hay ruinas. Ahora,
En el hebreo también, ¿no? Versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dios le acaba de hablar a Abraham, ¿y qué ha hecho Abraham? Ha hecho 2 altares, ha invocado el nombre de Jehová, ha puesto su confianza en Dios. Aquí nos encontramos, Abraham se encuentra con el primer problema, un primer problema, que Dios va a usar también en su caminar de fe. ¿Cuál es el problema? Dice, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo hambre, había hambruna. ¿Y a dónde le dijo Dios que fuera? ¿No? Le había dicho en principio a Canaán, que esa era la tierra que le iba a dar a sus descendientes. Y ahora Adán decide irse a Egipto, perdón, Abraham, ¿no? ¿Qué representa Egipto? El mundo, el pecado, ¿no? Y decide, toma la decisión de partir para Egipto. Versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Qué ha pasado? Ha tomado, primero Abraham la decisión de irse a Egipto, y segundo, él está buscando resolver sus problemas por sus propias manos, cuando ya tiene la promesa de Dios. Ya Dios le dijo que va a tener gran descendencia. Piensen, si Abraham no tiene hijos y Dios le ha prometido una gran descendencia, no significa que tiene que quedar vivo hasta que nazca su descendencia, significa que Dios lo va a cuidar. Pero él decide arreglar las cosas a su manera. Y ahí es cuando nosotros nos equivocamos también. No solamente entra a Egipto, sino que le dice a su esposa, miente para que no me pase nada a mí, ¿no? Cuando Dios mismo lo iba a proteger, ¿no? ¿Y cuál es la mentira en este caso? Que es una verdad a medias, pero en verdad está tratando de ocultar la verdad. La mentira es que diga que es su hermana, ¿no? Para que no lo maten, ¿no? Ahora, Abraham tenía 75 años, Sarai tenía 65, 10 años menos. 10 años menos. Una mujer de 65 años y que es descrita como una mujer hermosa, ¿no? En esa época también todavía vivía más la gente y está como la mitad de su vida. A lo mejor habrá tenido el aspecto de una mujer, se piensa, de 30 o 40 años, ¿no? Entonces era una mujer, ¿no? Que era muy agradable, ¿no? Incluso estaba leyendo comentarios de los judíos, que no los he puesto acá, pero hay escritos de los judíos que dicen que ella era tan hermosa que cuando entró a Egipto, a comparación de las otras mujeres, decían que las otras mujeres parecían monos al lado de ella, y que ella era más hermosa incluso que Eva. Son exageraciones, no, y son de escritos judíos, ¿no? Pero solo para que vean la creencia de cómo en verdad se creía que era una mujer de hermoso aspecto, ¿no? Entonces, el versículo 15, vemos que también los príncipes de Faraón la alabaron por su belleza y la llevaron a casa de Faraón. Incluso versículo 16, y el Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Recuerdan que era un hombre que tenía posesiones? Ahí podemos ver algo de eso, ¿no? Y versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tiene reservada a Sarai, ¿para qué? Para que por medio de Sarai, de Sara, nazca el pueblo que él va a ser, el pueblo del Mesías, ¿no? Y que su vientre no sea contaminado con otro hombre que no sea su esposo. Vamos a ver que el Señor acá interviene porque su plan no se va a malograr. Jehová hirió a Faraón con grandes plagas.
Y versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Y qué resultó? Termina siendo regañado, ¿no? Y expulsado, ¿no? Podemos ver, ¿actuó bien? No, actuó en su carne defendiéndose él con sus fuerzas por sus propios medios, claro que no. Y vimos que esta fue una primera prueba de fe para Abraham, ¿no? Abraham hubiera hecho bien en confiar en Dios, pero no lo hizo. Y aquí podemos aprender que la fe, como hablábamos hace un rato, la fe no puede estar quieta. La fe está o creciendo o disminuyendo, ¿no? Dios nos pone en pruebas, en dificultades, y solamente podemos escoger dos caminos. O confiamos o no confiamos en Dios. No hay otra. Y la fe crece por medio de las pruebas. Voy a leer esto una vez más, ¿no? De la primera prueba de fe de Abraham. La fe no puede estar quieta o estancada. ¿Está creciendo o está disminuyendo? Una de dos. Y dice también, la fe crece por medio de las pruebas. No crece cuando todo está bien, cuando no hay ningún cambio, ¿no? Otra vez, ¿no? Dice, la fe no puede estar quieta, está creciendo o está disminuyendo. Y crece por medio de las pruebas. Es la única manera que podemos ejercitar nuestra fe. Y sería bueno recordar esto porque la próxima vez que tengamos pruebas, o si estamos ahorita en medio de una prueba, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dudando o estamos confiando? No hay otra. Si en verdad estamos confiando de todo corazón, está bien, ahí tenemos que estar. Si estamos dudando, no nos va a ir bien. Podemos orar y pedirle al Señor, Señor, dame fe. Podemos orar por el don de la fe, si nos falta fe también, ¿no? Y pedirle al Señor que nos dé la fe que necesitamos para que Él nos ayude. Y que si estamos pasando en una prueba ahorita, que nos haga crecer, que sea para un buen propósito. Porque de hecho lo es. Otro error que cometió Abraham, buscó solucionar sus propios problemas. Aquí dice, no busques solucionar tus problemas. Dios está contigo y no tienes que temer. Especialmente Abraham, Dios ya le había hablado. Dice, no busques solucionar tus problemas. Dios está contigo y no tienes que temer. Ayer estudiamos en la iglesia de Segunda de Samuel, creo que es capítulo 16. David, su hijo Absalón le había quitado el reino y estaba yéndose, ¿no? Y en medio de eso recibe una prueba, recibe una mentira de que su amigo Mefiboset o alguien a que había cuidado lo había traicionado. Después se separa otra gente en medio de dos montañas. Él está pasando por el valle y empiezan a insultarlo, a decirle que es un hombre sanguinario, perverso, que Dios lo ha castigado, y empiezan a tirarle piedras. Y cuando un soldado de David le dice, Señor, voy y le corto la cabeza, ¿qué dice David? No, esto está pasando porque Dios lo permite, ¿no? Y hay que dejarlo así. No buscó defenderse. El hombre o la mujer de Dios, si tenemos fe en Dios, Dios es el que va a solucionar los problemas. Él lo va a hacer, Él está con nosotros y no tenemos por qué temer. Hablando de las pruebas, en 1 de Pedro 1, versículos 6 al 9, nos habla de las pruebas también. 1 de Pedro 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, miren, para que sometida a prueba, ¿quién? Vuestra fe. No somos nosotros, nuestra fe es sometida a prueba. Mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, todo el proceso de refinar y hacernos crecer nuestra fe, que para Dios es preciosa, poder poner nuestra confianza en Dios, eso es precioso para Dios. El fin de todo eso lo vamos a ver al final, va a ser nuestra salvación, ¿no? Entonces, vemos lo que pasó con Abraham en este capítulo 12, ¿no? Abraham se equivocó, ¿no? Escuchó de Dios, recibió bendiciones y se fue a Egipto, mintió, quiso solucionar a su manera. No solucionemos a nuestra manera, mejor, mucho más sabio es dejar que Dios lo haga.